Hay momentos en la vida de todas las personas en los que, aunque sea por un instante, necesitamos rendirnos. Y cuando hablamos de rendirnos, no nos referimos puntualmente a conformarnos con lo que está sucediendo o conformarnos con una versión de nosotros mismos que en definitiva sabemos internamente que no se siente cómoda, sino que con rendirnos nos referimos justamente a soltar el apego. Soltar ese apego que en definitiva está relacionado con los miedos, está relacionado con los condicionamientos de la infancia, los condicionamientos socioculturales, la historia, toda la historia que hay por detrás nuestro. Ese apego que está relacionado con la sensación de que hay una necesidad, hay algo que estoy necesitando y me aferro a eso que necesito. Me aferro a esa idea, me aferro a esa proyección, me aferro a la idealización. Me aferro a veces a las personas, me aferro a las situaciones, muchas veces situaciones del pasado, a las que me quedo aferrado. A veces nos aferramos, sostenemos este apego a situaciones que son del futuro, ¿no? Y las estamos idealizando. Y nos aferramos y esto nos genera ansiedad. Cualquier tipo de apego va a generar en mayor o menor grado ansiedad internamente. Y justamente la ansiedad es uno de los síntomas que podemos tener en cuenta para prestar atención muy especialmente a la información que les voy a dejar en este video. Porque cuando hay una cuota de estrés, de ansiedad, hay algo que se sigue sintiendo incómodo adentro de uno mismo, entonces tenemos que prestar atención a qué es aquello que está sosteniendo mi mente en forma de apego, en forma de sensación de necesidad. Hay algo muy importante que les quiero mencionar que tiene que ver con la distinción que hacemos entre una mentalidad de carencia y una mentalidad de abundancia. Empecemos por no juzgar, no prejuzgar quizás los términos que se usan para describir a estas mentalidades, porque tienen que ver exclusivamente con la forma en la que fuimos programados. Entonces, si en una infancia, por haber nacido en una determinada cultura, en un determinado sistema familiar, haber tenido una determinada infancia, tengo una mentalidad que se acerca más a lo que es una mentalidad de carencia, entonces no nos quedemos con el perjuicio de la palabra en sí, no nos pongamos a la defensiva, sino que prestemos atención y seamos lo más honestos que podamos con nosotros mismos, entendiendo que esa infancia fue la que fue, esta historia que viene por detrás nuestro es la historia que fue y ahora vemos qué hacemos con esto que cargamos internamente. Porque de esta forma vamos a poder identificar cuál es exactamente el apego, aquello a lo que nos seguimos aferrando. Si yo no me permito reconocerlo porque me pongo a la defensiva, porque enseguida me siento atacado, entonces no voy a poder resolverlo y en definitiva siempre voy a seguir atrapado en un apego, siempre voy a seguir con ciertas estructuras que permanecen como limitaciones, porque algo muy importante que les quiero decir es que siempre que haya un apego a cualquier cosa, siempre que haya un apego va a haber limitaciones. ¿Por qué? Porque este apego es una distorsión de la realidad. Es una distorsión porque este apego está fundado en información que no es real, información que guarda mi mente inconsciente que no es real. Porque justamente aquello que mi mente inconsciente está identificando como una necesidad, necesito aferrarme a esto, y se sostiene en base a un miedo. Si yo suelto esto, si yo suelto esta idea, si yo suelto este fanatismo, si yo suelto este ideal, que me lo quiero seguir creyendo a ese ideal, si yo suelto esta persona, si yo suelto esta situación del pasado, si yo suelto la culpa, ¿no? Si yo suelto, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que puede pasar si yo suelto? Y absolutamente nada, probablemente nada. Cuando hablamos de apego, es un apego imaginario, que no tiene bases sólidas, sino que tiene bases en las construcciones de la mente inconsciente. Y justamente identificar este apego, cuál es tu apego, nos va a permitir conectarnos con una experiencia de vida en la que podamos sentirnos seguros de ser nosotros mismos y nos podamos sentir seguros al movernos en el mundo físico, en el plano material. Porque mientras exista un apego, mientras yo me esté aferrando a algo en particular, entonces no voy a estar sintiéndome completamente seguro en mi propio cuerpo, completamente seguro siendo quien soy, completamente seguro en la forma en la que me muevo en la vida. Entonces tenemos que prestar mucha atención, porque justamente cuando yo identifico un apego, este apego lo que me está mostrando es información
de en qué aspecto de mi persona existe inseguridad. Una inseguridad personal. Y muchas veces lo minimizamos porque creemos que nuestra autoestima está bien o porque vemos que en varias áreas de nuestra vida las cosas se nos dan bien y entonces nos distraemos un poco y muchas veces no vemos con claridad cuál es ese apego. Pero prestemos atención a cuáles son esos puntos de tu vida, esos momentos, esas situaciones, esas emociones que se asocian más a la ansiedad, es decir, a una sensación incómoda adentro tuyo. ¿Cuándo aparece eso? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Tenés identificado tus miedos? Si tuvieras que expresar en palabras claras cuáles son tus miedos, entonces, ¿cuáles serían? ¿Qué miedos dirías que existen en vos en lo más honesto de vos? ¿Qué es aquello frente a lo cual querés o pretendés ejercer cierto control para asegurarte de que sea de una forma en particular? ¿En dónde estás buscando el control? Porque esto nos está hablando muchísimo de tu tipo de apego. ¿En qué área de tu vida? ¿En qué área de tu vida te sentís más incómodo? ¿En qué área de tu vida sentís que tenés más desafíos, que es un área más desafiante? ¿Será quizás en el área laboral? ¿Será quizás en el ámbito de las relaciones de pareja? ¿Será quizás en la relación con vos mismo? ¿Será en la expresión del quién sos? ¿Será en relación a tus bienes materiales? ¿A la sensación de seguridad material, seguridad económica? ¿Será en relación a mostrarte frente a las diferentes personas, a grandes grupos? Entonces, buscar en qué área de tu vida te sentís más incómodo, en qué área de tu vida pretendés ejercer más control, qué áreas te generan ansiedad. Tenemos que buscar informaciones que nos permitan sumar cada vez más claridad. Entonces, con estas preguntas que les estoy haciendo, vamos a ir pudiendo sumar más claridad y en esta claridad llegar a una información completamente honesta y desde esa información completamente honesta poder trabajarla para trascender este apego. ¿Y qué pasa? Muchas veces con esto de entrar en modo defensivo, lo que sucede es que justificamos los apegos. Si yo tengo, por ejemplo, un apego, una necesidad de sentirme amado, muchas veces hay personas que responden con este ejemplo y con otros, ¿no? Pero en donde la respuesta es, bueno, pero a todos nos gusta sentirnos amados. O cuando una persona tiene apego, esa necesidad interna que nace bien de adentro, esa necesidad de tener éxito. Necesito sentir que tengo éxito, necesito construir ese éxito, necesito que ese aplauso, que se me reconozca, ¿no? Entonces pueden responder, bueno, pero a todos nos gusta que se nos reconozca. Aparecen este tipo de respuestas, se les digo porque lo veo, y en estas respuestas lo que estamos encontrando son justificaciones. Y en las justificaciones no puedo encontrar una verdadera solución, porque no me estoy permitiendo ver la verdad, no me estoy permitiendo ver con claridad qué es lo que pasa adentro si yo lo justifico. Y esto es válido para todos los temas que quieran trabajar. ¿Sí? Acá se los nombro particularmente con ejemplos que tienen que ver con el apego, con estas sensaciones de necesidad, lo que necesito, lo que siento que necesito, pero en todas las áreas de la vida es muy importante prestar atención a cuándo nos estamos justificando y cuándo estamos siendo verdaderamente honestos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la mente se pone a la defensiva justamente porque, como les decía, el apego, esta sensación de necesidad, esconde un objeto de inseguridad personal. Y muchas veces no queremos ver esa inseguridad personal. ¿Por qué? Porque simplemente si no la veo me siento mejor conmigo mismo y muchas veces no quiero ver aquello que considero negativo, que considero subjetivamente que es dentro de lo que habíamos hablado como la sombra de la persona, que tienen un video en el canal que lo pueden ver completamente dedicado a la sombra y cómo trabajarlo. También desde el área de la astrología, que les voy a dejar un dato con respecto a la búsqueda astrológica del apego, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el momento en el que nos quedamos con ese apego, vamos a poder estar condicionando también nuestro avance por la vida, porque nos estamos cerrando puertas. Si yo me aferro a algo, imaginemos que son puertas, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Si yo me aferro a una puerta en particular, estoy apegada a esa puerta, yo necesito abrir esa puerta, entonces me estoy perdiendo la posibilidad
de ver, de experimentar qué hay en las otras puertas disponibles, ¿no? Entonces, esto pasa, este es un ejemplo muy simple, pero pasa realmente en la vida. Cuando yo me estoy apegando a algo, y ojo, cuando este apego nace también del ego, cuando yo me estoy apegando a esa necesidad, a cubrir esa necesidad, porque en el fondo siento mucho miedo, porque en el fondo me siento muy inseguro, porque en el fondo no sé cómo gestionar lo que me pasa, porque quizás ni siquiera sé qué palabra usar para describir lo que me pasa. Entonces, cuando me quedo en manos de las estrategias de mi mente inconsciente, no voy a ver este apego. Y yo necesito verlo, porque si no me estoy cerrando puertas. Porque cuando yo me rindo, como empezamos diciendo en el video, cuando yo me rindo, ya suelto este apego, me rindo, entonces voy a estar soltando también, dejando que caigan esas limitaciones, voy a estar dejando que caigan los condicionamientos de la infancia, que caigan los condicionamientos socioculturales, y voy a estar permitiéndome ver que sí hay otras puertas disponibles, que puedo ver qué hay en esas puertas, que puedo experimentar y decidir en base a mi experiencia actual y no a estos condicionamientos y no a la falsa creencia de que necesito determinada forma para estar seguro o segura. Y hay en todas las personas un cierto grado de sensación de inseguridad, de no terminar de sentirme seguro en mi cuerpo o en el mundo. Y les digo que dentro de la carta astral, aquellas personas que tienen mucho movimiento, muchos planetas y casas ocupadas de tierra, del elemento tierra, entonces son personas que tienden a sentirse más seguras en el moverse en la vida, en el moverse en el mundo físico. Las personas que no, que tengan muy poquita o que no tengan nada relevante en el elemento tierra, seguramente sean las que más incómodas se sientan en el moverse por el mundo físico. Es un dato importante, si lo quieren buscar en su carta astral es muy importante. Y además, en su carta, aprovecho que ya que les estoy mencionando esto, les nombro algo chiquito, que tiene que ver con que busquen a Plutón en su carta astral, lo van a ver representado por una P en el gráfico que vean, yo les voy a dejar el link en la descripción, y ahí yo lo que les recomiendo hacer es, van a identificar dónde ven a esta P de Plutón en su carta astral y van a ver en qué casa está. En el centro del gráfico van a ver números. Entonces ese es el número de la casa en la que se encuentra, que representa una determinada energía. Entonces pueden buscar, porque no voy a hacer extenso este video en base a esa información en particular, al menos no, por ahora no, pero sí pueden buscar, bueno, ¿qué significa que esté Plutón en esa casa? Esa va a ser la información más básica, después se hace mucho más complejo, ¿sí? Pero si lo quieren hacer bien básico para que ustedes también puedan empezar a buscar por su cuenta, entonces pueden simplemente buscar ese dato, sabiendo que se hace mucho más complejo, ¿sí? Es mucho más complejo que eso, pero sabiendo eso ya les va a dar una gran información. Y si buscan esa información, pregúntense de qué forma esto tiene que ver conmigo, ¿sí? Que les va a dar información con respecto a lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, es muy importante, lo único que les digo es que es muy importante que tengamos en cuenta que este condicionamiento, y por lo tanto este apego que está relacionado con este condicionamiento, una vez que lo podamos trascender, yo lo identifico y ya una vez que lo identifico puedo trabajar en soltarlo, en rendirme, ¿no? En simplemente reconocer que no necesito cubrir esa área de mi vida, que no necesito apegarme a eso para sentirme seguro, para estar seguro, ¿sí? No necesito aferrarme a estos bienes materiales para estar seguro, no necesito aferrarme a esa persona para sentirme seguro, no necesito esos aplausos para sentirme seguro. Entonces, ¿qué es aquello que yo estoy buscando con energía para sentirme seguro? ¿Qué elementos siento que necesito para sentirme seguro? Y ojo, que una cosa es reconocer que hay ciertos elementos que son de utilidad y otra cosa muy distinta es cuando yo me aferro, cuando la necesidad de tener eso me genera ansiedad, y cuanto mayor nivel de ansiedad, entonces más necesitamos y más importante es que se dediquen a trabajar en este punto en particular. Esta es toda la información que les quería compartir, creo que no me olvido de nada. Y lo último que les comento tiene que ver con que hay una frase que
que yo les he compartido hace mucho tiempo, en la que yo siempre mencionaba, nunca se sabe cuándo el universo te está haciendo un favor. Y a esto me refiero con que cuando hay una puerta que se cierra y yo me apego, me aferro a que sea esa la puerta que se abre y me pierdo de ver las otras puertas, muchas veces, diría siempre, eso es una oportunidad para que yo explore qué otras puertas hay, qué otras opciones hay, qué otros aspectos de mí puedo descubrir, hacia dónde puedo evolucionar. Entonces esta frase que tanto mencionaba como nunca se sabe cuándo el universo te está haciendo un favor, hoy más bien diría siempre el universo te está haciendo un favor, siempre, porque en eso, a lo que te estás apegando, vas a encontrar muchísima información y en esa información te vas a conocer más a vos mismo y en esa información de conocerte más a vos mismo vas a estar creándote herramientas para vos mismo, herramientas para avanzar desde un lugar que tenga que ver con vos y ya no con tus miedos, con vos y no con el condicionamiento, que tenga que ver con vos y no con aquellos apegos que lo único que hacen es limitarte. Espero que esta información te haya servido, que haya sido clara, más allá de que dimos un poco de vueltas con diferentes palabras, diferentes conceptos, que puedas buscar esta información también en tu carta astral y que a partir de acá, a partir de reconocer qué es lo que está pasando en vos, cuál es ese apego que existe en vos, como existen todas las personas, que a partir de ahí descubras algo más de vos mismo y puedas trabajarlo para liberarte de un aspecto más y construir una herramienta nueva en reemplazo. Los veo en el próximo video. Les mando un beso.